Les saludo con mucho gusto el día de hoy, jueves 6 de febrero del año 2014. Hoy en Informa TV veremos que rescatan a inmigrantes centroamericanos en Chiapas. También veremos que se hará un Foro Internacional de Derechos Humanos 2014 en Morelos. En otra información, le estaré dando a conocer que Oaxaca acepta recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos sobre una mujer que parió a las afueras de un centro médico. En información internacional en Iberoamérica veremos que Bolivia y nuestro país, México, firman acuerdo de protección de inmigrantes. También estaremos viendo que rescatan a 16 menores de una red de prostitución que estaba dedicada nada más para lo del Super Bowl. Esto y más en un instante, quédese con nosotros. Damos inicio a nuestra información nacional. La Secretaría de Gobernación del Gobierno de la República, el Gobierno del Estado de Morelos y la Fundación Internacional Baltasar Garzón, esta asociación, han convocado a la sociedad en general al Foro Internacional en Derechos Humanos 2014, el cual se llevará a cabo del 24 al 26 de febrero de este año. Esto será en el World Trade Center de la ciudad de Cuernavaca, allá en Morelos. Este foro, vale la pena destacarlo, está dirigido a cualquier persona que esté interesada en los derechos humanos, la justicia internacional, las políticas públicas y la democracia, y tiene como objetivo construir un espacio de diálogo e intercambio para la reflexión, discusión y análisis de temas relacionados, por supuesto, con los derechos humanos. Si usted tiene alguna duda sobre este foro, puede comunicarse a la dirección del correo electrónico contacto.forodh@morelos.gov.mx. El subjefe de Servicios Educativos del municipio de Hidalgo del Parral, Chihuahua, Raúl Antonio Conde, anunció que ante el incremento de quejas contra jovencitas que envían a través de la aplicación WhatsApp imágenes eróticas de ellas a sus compañeros de clase, los directores de las escuelas secundarias ya se encuentran realizando revisiones a los celulares de las y los estudiantes y se está notificando a los padres de familia cualquier situación. Conde precisó que las menores implicadas en este tipo de prácticas conocidas como el sexting tienen entre 12 y 15 años. Agregó que en caso de encontrar imágenes pornográficas en los celulares de las o los jóvenes, estos serán atendidos por un psicólogo o un orientador. La Comisión de Derechos Humanos del Estado de México dio a conocer que ha establecido contacto directo con particulares y organizaciones no gubernamentales a fin de convertirlos en promotores y llegar así hasta el rincón más apartado de la entidad para difundir y divulgar entre la población los derechos humanos e incentivarlos también así a su participación en actividades sobre la materia. Por su parte, el ombudsman Marco Antonio Morales Gómez detalló que, aunado a esta acción, se tienen programas que trabajan con varios sectores, conformados por mujeres, otros en los que se agrupan padres de familia, así como algunos que reúnen a estudiantes de primaria o secundaria. Al reconocer la importancia y trascendencia de los programas preventivos que imparte la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos, el delegado de la Secretaría de Gobernación en Morelos, Eric Castro Ibarra, invitó a los municipios a contemplar estos programas dentro de sus proyectos que operan con recursos federales. Cabe destacar que después de conocer ampliamente los talleres a cargo del área de capacitación y divulgación en temas como violencia en el noviazgo, acoso escolar, prevención del delito, entre otros, el funcionario federal invitó a la ombudsman de Morelos, Lucero Benítez Villaseñor, a sumarse a los proyectos con el apoyo de los alcaldes. En Chiapas, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana rescató a 11 personas de origen centroamericano, 3 de ellos menores de edad, que viajaban a bordo de 2 unidades del Servicio Público de Transporte.
En un comunicado que emitió el gobierno de Chiapas, la dependencia señaló que la operación de rescate se efectuó en apoyo a tareas competentes del Instituto Nacional de Migración. La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala celebró una reunión de colaboración con autoridades y representantes de los ayuntamientos de la entidad con el propósito de enterar a las nuevas autoridades municipales sobre los programas y los servicios que ofrece el organismo autónomo. En la reunión, los visitadores y titulares de los órganos técnicos de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala expusieron de viva voz las acciones que en el ámbito de sus respectivas competencias realizan en materia de defensa, estudio y promoción de los derechos humanos. La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Durango emitió el año pasado 5 recomendaciones a la Secretaría de Educación del Estado por presuntas violaciones a las garantías de los alumnos por parte de maestros, de las cuales en una no se ha cumplido con ninguno de los puntos. Esto fue revelado por el presidente del organismo, Felipe de Jesús Martínez Rodarte, quien expuso que la gran mayoría de las recomendaciones que se emiten en la Secretaría de Educación de Durango es por el trato inadecuado de maestros hacia alumnos. El gobierno de Oaxaca, a través de los servicios de salud, anunció el día de ayer que aceptó en todos sus términos la recomendación 1/2014, emitida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, sobre el caso de una mujer mazateca, quien recibió una inadecuada atención médica en el Centro de Salud Rural de San Felipe, Jalapa de Díaz. Por su parte, el secretario de Salud en la entidad, Germán Tenorio Vasconcelos, ya giró instrucciones para que de manera inmediata las áreas competentes de la institución realicen la reparación del daño y atiendan la totalidad de las directrices emitidas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Eso es lo que sucede en nuestro país. Vamos a escuchar ahora al doctor Miguel Carbonell. La reforma constitucional del 10 de junio del año 2011, la reforma llamada en materia de derechos humanos, tiene algunos aspectos que impactan, creo yo, de forma directa en la vida de millones de personas que habitamos en México. La reforma constitucional, por ejemplo, se refiere a temas tan concretos como el sistema educativo. Dice que uno de los objetivos del sistema educativo público y privado, el sistema de educación obligatoria que proveen tanto el Estado como los particulares, debe de tener, insisto, por uno de sus objetivos, el respeto a los derechos humanos. De tal suerte que los derechos humanos forman ya parte de la educación de nuestros niños, de la educación de nuestros jóvenes. Y en ese sentido, los maestros, las autoridades educativas que diseñan los planes de estudio, aquellos profesores que escriben o académicos que escriben los libros de texto, deben de tener presente esta necesidad de cubrir aspectos desde la niñez que provean a nuestros más jóvenes ciudadanos mexicanos, a los que se están formando de los conocimientos necesarios en materia de derechos humanos. Por otra parte, la reforma constitucional del 10 de junio del año 2011 también tocó el aspecto de la no discriminación por preferencia sexual. Antes la Constitución se refería a que no se puede discriminar por preferencias, así en general, pero a partir de la reforma dice nuestro artículo primero que no se puede discriminar, entre otras razones, por preferencias sexuales, y esto, por supuesto, genera un estadio de mayor igualdad entre aquellas personas que puedan manifestar distintas opciones o distintas preferencias en materia sexual. Esto creo que también es importante. La reforma del 10 de junio de 2011, entre otros aspectos, creo yo, relevantes, también nos habla de la necesidad de observar y respetar los derechos humanos en el ámbito de las cárceles, en el ámbito del sistema penitenciario. Y creo yo que ahí tenemos un grave problema, porque si bien es cierto que, por supuesto, frente al conjunto de habitantes de nuestro país, que según datos del INEGI se estaría acercando a los 114 millones de personas, pues el hecho de tener, como tenemos,
a un poquito menos de 240,000 personas privadas de su libertad en las 437 cárceles que tenemos a lo largo y ancho de todo el país, pues parecería un dato menor. Vaya, somos 114 millones, tenemos a 240,000 personas en las cárceles, parecería un grupo muy menor. Pero pensemos no en el impacto de estas personas, sino también en los efectos que tiene la cárcel sobre sus familiares. Si pensamos que cada una de estas personas pueda estar vinculada con un grupo social, en un cálculo conservador de 5 personas, si cada una de las personas presas tiene un grupo familiar de 5 personas, quiere decir que la cárcel está impactando en 1 millón de mexicanos. Y esa ya es una cifra muy significativa. De tal suerte que ahora la reforma constitucional está mandando un poderoso mensaje frente a las atrocidades, frente a las barbaridades, a los abusos que hemos visto en el trato hacia los internos de las cárceles, frente a la violación sistemática y masiva de derechos humanos en el ámbito penitenciario. La reforma manda un mensaje alentador. La reforma de junio de 2011 nos dice que los derechos humanos tienen que ser un objetivo a perseguir en la pena privativa de la libertad, en la ejecución de este tipo de penas, y yo creo que esto es algo muy sano. El hecho de que una persona haya delinquido, el hecho de que una persona haya sido encontrada como responsable de haber cometido un hecho ilícito, no lo priva de sus derechos humanos. Y precisamente una sociedad democrática tiene que respetar esos derechos de las personas que han delinquido, de los delincuentes, por más grave que haya sido la conducta de estas personas, precisamente para marcar la diferencia entre lo legítimo y lo ilegítimo, entre lo que es percibido como correcto y apegado a una cierta norma moral y jurídica, por supuesto, y aquello que es rechazado por la sociedad por ser considerado ilegal, inmoral, indebido, etcétera, etcétera. Y en ese sentido, creo yo que el reconocimiento de los derechos humanos de las personas privadas de su libertad forma parte de un proceso de carácter histórico más amplio que nos permite hablar de una civilización. En otras palabras, el trato respetuoso a los presos, el trato respetuoso a las personas privadas de su libertad, forma parte de un proceso civilizatorio para las sociedades, de tal suerte que respetar estos derechos humanos de los presos no nada más se refiere a ellos, sino que habla también de nosotros, de la consideración que nosotros tenemos de la dignidad humana, de la consideración y el respeto que nosotros, que no hemos delinquido, le debemos a quienes sí han incurrido en estas pautas de conducta indebidas y por tanto para construir una sociedad más justa. De tal suerte que, entre otros aspectos, estos son algunos de los que aporta la reforma constitucional en materia de derechos humanos. Yo los invito a todos aquellos que nos estén viendo, que nos estén siguiendo a través de estas cápsulas, a conocer esta reforma, a discutir esta reforma, a ver sus alcances, a ver sus implicaciones en la vida cotidiana de todos nosotros, para que entre todos asumamos la tarea conjunta, compartida, de proteger y tutelar debidamente los derechos humanos de todas las personas. Estamos de regreso con usted para presentarle lo que sucede en Iberoamérica. En Argentina, algunos consumidores, quienes ya están cansados de los aumentos de precios, se organizaron a principios de mes en Facebook y en Twitter para hacer un reclamo frente a la inflación, de tal forma que han convocado a través de las redes sociales a la sociedad a no cargar combustibles ni a comprar en los supermercados durante 24 horas, y esto será este viernes 7 de febrero. Cabe destacar que los organizadores anónimos de este apagón han explicado que esta acción es pacífica y que solo pretenden frenar la inflación y tratar de que el gobierno accione con controles y sancione a los que modifican el valor de las cosas. El día de hoy, jueves 6 de febrero, la Defensoría del Pueblo de Perú instalará una carpa informativa en el distrito de San Martín de Porres. El punto de atención será al frente del Hospital Cayetano Heredia, el cual está ubicado en la avenida Honorio Delgado, número 262, Urbanización Ingeniería, y esto será desde las 9:30 horas hasta las 13 horas.
En el lugar, las y los comisionados de la Defensoría del Pueblo de Perú brindarán información a la población de la zona respecto a los derechos que tienen para acceder a los servicios públicos. Además, ahí mismo se recibirán las consultas, quejas y petitorios en materia de salud, pensiones, identidad, educación, entre otros temas. Las Defensorías del Pueblo de Bolivia y México firmaron un acuerdo por 3 años, el cual garantizará la protección y respeto de los derechos humanos de los migrantes bolivianos y mexicanos en ambos países. Por su parte, Rolando Villena, defensor del pueblo de Bolivia, explicó que los ciudadanos de esta nación suramericana que viven en México o se encuentren temporalmente en México serán resguardados de cualquier vulneración de sus derechos. En el mismo caso, los connacionales mexicanos que vivan en Bolivia serán defendidos en sus derechos por la Defensoría del Pueblo. A pesar de que en los últimos años Colombia ha logrado avanzar en materia de protección de los defensores de derechos humanos, aún queda mucho para hacer para evitar los riesgos de persecución y amenazas que sufren esas personas en diferentes regiones del país. Esta es una de las conclusiones de la Comisión del País Vasco, que este pasado lunes presentó el avance de un informe sobre el programa de protección temporal para defensores de derechos humanos. Esto es lo que sucede en Iberoamérica. Vamos a una breve pausa y regresamos con más información. Momento de presentarle a usted lo más importante que sucede en materia de derechos humanos a nivel internacional. Organismos de las Naciones Unidas y sus socios humanitarios lanzaron esta semana una versión revisada de la última solicitud financiera para Sudán del Sur y han pedido $1.270 millones para poder asistir a más de 3 millones de personas que sufren las consecuencias del conflicto en ese país. El coordinador humanitario para Sudán del Sur, Toby Lancer, manifestó que el plan de respuesta a la crisis ya fue evaluado de nuevo para reflejar el deterioro de la situación humanitaria que se vive en ese país y también para poder priorizar el alivio de primera línea y el preposicionamiento de artículos y comida. El relator independiente de la ONU en Justicia Transicional, Pablo de Graaf, exhortó este pasado miércoles a las autoridades españolas a no posponer medidas a favor de la justicia, la verdad y la reparación a personas que vieron sus derechos violados durante la Guerra Civil y la dictadura franquista. Después de su visita oficial a España, el relator expresó su preocupación por la información de que existe sobre abusos en estos periodos y recomendó la creación de un mecanismo que logre coordinar y centralizar la información sobre todas las víctimas, independientemente de cuál sea su bando o afiliación política o la de quienes cometieron los abusos. Cabe destacar que el relator de Naciones Unidas presentará en septiembre al Consejo de Derechos Humanos de la ONU un informe de su visita a España. La Oficina Federal de Investigaciones, el FBI en Nueva York, anunció el día de ayer miércoles que se rescataron a 16 menores de edad de una red de prostitución creada específicamente para los asistentes al Super Bowl celebrado este pasado domingo. En un comunicado, la agencia indicó que las y los menores, sobre los que no aclaró si eran mujeres u hombres, tenían entre 13 y 17 años de edad y que algunos de ellos eran estudiantes de secundaria y niños que habían sido reportados como desaparecidos por sus familiares. Asimismo, otras acciones resultaron en este rescate de víctimas internacionales de tráfico humano, aunque el FBI no especificó las nacionalidades. El director ejecutivo del Fondo de Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, Anthony Lake,
urgió el día de ayer miércoles a la comunidad internacional a hacer todo lo necesario para detener la tragedia que vive la República Centroafricana y remediar la crisis humanitaria que la violencia está provocando en aquel país. El director ejecutivo de UNICEF explicó que había estado en ese país recientemente y podía contar muchas historias que escuchó y cosas que vio, entre otros lugares en la localidad de Bozangoa, al norte de la capital de Bangui, una de las más afectadas por las hostilidades entre las milicias cristianas y los musulmanes en ese país. El Comité de los Derechos del Niño de la ONU señaló la actuación del Vaticano en los casos de abusos contra niños y exigió llevar a cabo una investigación pública en un informe presentado en Ginebra. Expertos de este comité expresaron que el comité se encuentra muy preocupado por el hecho de que la Santa Sede no ha reconocido el alcance de los crímenes cometidos, no ha tomado las medidas necesarias para abordar los casos de abusos y proteger a los niños, y ha adoptado políticas y prácticas que han llevado a que los abusos continuaran. Continuando con otra información, le comento que el Parlamento escocés aprobó el día de ayer la ley del matrimonio homosexual que permitirá las bodas civiles y en algunos casos religiosas entre parejas del mismo sexo. La llamada ley del matrimonio y las uniones civiles, similar al texto legislativo que el Parlamento de Westminster ya aprobó para Inglaterra y Gales el año pasado, recibió 105 votos favorables por 18 en contra en su último trámite. Vale la pena destacar que las primeras bodas entre parejas del mismo sexo se podrán celebrar en Escocia a partir de otoño, mientras que en Inglaterra y Gales será el 29 de marzo cuando los ayuntamientos y templos religiosos autorizados comiencen a registrar estos matrimonios. El año 2013 figura entre los 10 más calientes desde que en 1850 comenzaron a recoger y a recopilarse los datos de temperaturas, y junto a 2007 se sitúa en el sexto puesto de esa relación. Así lo reveló la Organización Meteorológica Mundial, la OMM. Cabe destacar que la temperatura de la superficie terrestre y marítima global para el año 2013 fue de 0.50 grados centígrados, superior a la media registrada en el periodo de 1961 hasta 1990, que fue de 0.03 grados centígrados, por encima del promedio calculado entre el 2001 y 2010. Por su parte, el secretario general de esa organización, Michael Jarraud, indicó durante una conferencia de prensa en Ginebra que las temperaturas de 2013 coinciden con la tendencia global de calentamiento. El titular de la misión de la ONU en la República Democrática del Congo, la MONUSCO, condenó ayer miércoles enérgicamente el asesinato de un integrante congolés de esa operación de paz. En un comunicado, Martin Kobler indicó que el trabajador fue acribillado cuando éste se dirigía a su trabajo en Beni, una ciudad del noroeste del país. Por esta situación, el titular de la misión de la ONU en la República Democrática del Congo urgió a las autoridades a poder investigar este crimen a fondo y a poder arrestar a los responsables y a juzgarlos lo más pronto posible. Esto es lo que sucede en materia de derechos humanos. Yo soy Lea Montañez y yo le agradezco que usted haya estado con nosotros el día de hoy. Le recomiendo que nos visite a través de Facebook. Nos encuentra como InformaTV. Nos puede seguir a través de Twitter como @InformaTV_DHNet. Lo esperamos mañana viernes con más información. Hasta entonces.